Amados hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle las gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión. Continuamos hablando de la serie El Camino hacia la Cruz, pero quiero que reciban un saludo y un abrazo. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Metodista de Benecer. Estamos en la urbanización Villa Turabo, calle Ciprés Final, en el pueblo de Caguas, Puerto Rico, de Caguas para el mundo. Y somos una iglesia que vive, somos una iglesia que nos deleita servirle al Señor, que nos deleita no solamente ayudar al prójimo, debo decir, sino llevar esa palabra que es vida y es vida eterna. Como ya mencioné, vamos a estar dando continuidad a la serie El Camino hacia la Cruz y hoy nos ocupa un tema muy importante, pero antes que todo me gustaría orar para que sea el Espíritu el que nos guíe y el Espíritu el que nos hable. Vamos a orar por esta palabra. Padre, yo te doy gracias, bendigo tu nombre y siempre vamos a exaltar tu nombre, Señor. Yo te pido que a la distancia seas tú tocando los corazones. En tu palabra dice que tú eres el consolador. Y hoy necesitamos esa palabra de vida que toque nuestros corazones. Yo te pido, Señor, por esta transmisión, que todo el que nos acompañe en su momento diferido, ya sea en el momento en que se transmita o luego, que seas tú obrando, Tú solamente conoces el corazón y la mente. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando, porque tu palabra en Isaías 26 dice que aquel que en su pensamiento en ti persevera, tú lo guardas en completa paz. Es por eso que hoy te pedimos que seas tú con nosotros, que nos dejes esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que sobre todas las cosas, Señor, no te pido que me quites, sino que me uses, que nos hables y que podamos entender que tú nos has acompañado en todo el camino. Es en tu nombre que hemos orado. Amén. En las pasadas semanas, o semana debo decir, nuestra hermana Nora Martínez estuvo hablando del camino de la pobreza y nos habló de todas esas situaciones quizás con las que se pudo haber encontrado Jesús en ese camino, valga la redundancia, de la pobreza. A veces pensamos que el Evangelio nos llama a ser bendecidos, y sí, no nos equivocamos, el Señor nos llama a ser bendecidos, pero no necesariamente va a ser a través de la riqueza. Tenemos que, como el apóstol Pablo, aprender a contentarnos con lo que tenemos y a comprender que la verdadera riqueza está en nuestro amor que podemos sentir hacia el Padre. Así que hoy, para dar continuidad a este tema, vamos a estar hablando del tema de la oración. En este espacio estamos evaluando o mirando el libro, como les mencioné ya, El Camino hacia la Cruz, escrito por el reverendo Eric Hernández. Estamos mirando el capítulo 4, El Camino de la Oración, y vamos a comenzar. Hay una reflexión que compartió mi mamá, le enviamos un saludo hace unos días en una plataforma de redes sociales que tocó mi corazón. Y era esta joven que estaba, pues su papá ya estaba moribundo, estaba presto a partir a la presencia del Señor, y ella decidió llamar a su pastor para que le visitara. Y cuando este pastor, que con mucho deseo y con mucho agrado decidió asistir, él fue, y cuando llegó al hogar de este anciano, que tocó la puerta y él le permitió entrar y entró a su cuarto, notó que había una silla vacía. Lo primero que el pastor pensó fue que esa silla probablemente iba a ser para una visita, para sentarse. Y cuando lo saluda calurosamente y le dice: mira, vengo a visitarte, tu hija me dejó saber que deseabas la visita pastoral. El hombre se le quedó mirando y le dijo: sí, está bien, por favor, la silla. Y ese pastor se quedó como pensando, pero ¿me está invitando a sentarme? ¿No me está invitando a sentarme? ¿Qué es lo que está dejándome saber? Pero el pastor, ante su pregunta, decidió no quedarse callado. Así que le preguntó al anciano y le dijo: me estás mencionando la silla, ¿tú gustas que yo me siente? ¿Cómo prefieres que hagamos esto? Y el anciano le dijo: bueno, la realidad es que esa silla yo la tengo ahí porque hace muchos años yo no sabía orar. Y hubo una persona que me dijo: mira, orar es hablar con Dios.
Y a mí se me hacía complicado, decía el anciano, el orar, porque yo decía, pero es que como yo hablo con una persona que yo no veo, con una persona que encima de que no veo, no conozco. Y esta persona le mencionó al anciano y le dijo, no, mira, tú te vas a imaginar que Jesús está sentado en esa silla. Y tú vas a empezar a hablarle, como si tuvieras una conversación con cualquier persona. Y el anciano, contándole esta historia al pastor, le dice, ¿sabes qué? Desde esa vez mi vida cambió por completo. Ahora, cuando yo me levanto en la mañana, lo primero que hago es orar con la persona que se sienta en esa silla. Y escuchando todo esto, el pastor obviamente escuchó al anciano, oraron juntos, ya estaba presto a partir con el Señor, así que era un momento quizás triste para algunos. Para el anciano sabía que se iba a reunir con el Señor, pero el pastor partió y a varios días que le preguntó por el anciano, le pregunta a su feligres y le dice, mira, ¿cómo está tu papá? Y ella le dice, mira, mi papá partió con el Señor, partió tranquilo, pues me dio un abrazo, me dio un beso, me exhortó a que continuara en los caminos del Señor, a que siguiera orando. Pero, ¿sabes qué, pastor? A mí siempre me llamó la atención esa silla. Yo nunca entendí por qué mi papá tenía esa silla. Y el pastor, con los ojos llorosos, le contestó a su feligres y le dijo, ojalá muchos pudiéramos comprender la importancia de tener una silla como esa y morir en los brazos del Señor. Amados, le comparto esta pequeña reflexión según me acuerdo, porque el camino de la oración es un camino en el que vamos mirando no solamente al Señor, pero lo miramos desde las necesidades que tenemos como seres humanos. La vida de los seres humanos está marcada por la exigencia de que tenemos que saciar esas necesidades. Tenemos que tener un lugar donde vivir. Antes que todo, tenemos la necesidad de respirar, de comer, de beber, de amar, de ser amados. Pero también tenemos la necesidad de autorrealización. Y vivimos en una sociedad y en una cultura que nos habla del éxito en términos de dinero. Que mientras más tú poseas, mientras más tú tienes, más bendecido somos. Y lo traigo y lo explico de esta forma porque como dije al principio, no hay nada de malo en tener riqueza. Pero lo que realmente tenemos que tener en consideración es que la misma palabra dice que donde esté tu riqueza, allí está tu corazón. Así que cuando hablamos de necesidades, de esa autorrealización, también tenemos que hablar de la búsqueda del crecimiento personal y del propósito de la vida. Vivimos en una sociedad donde el hablar de Dios ahora está prohibido. Vivimos en una sociedad y en una cultura donde todo el mundo se ofende, donde nos ocupamos de no ofender a nadie excepto a Dios. Y no me malentienda, es importante que miremos y respetemos las opiniones de los demás. Pero de la misma forma de que los demás tienen un derecho a quizá no escuchar nada de Dios, nosotros también tenemos un derecho de expresar el amor que sentimos al que vive. Por tanto, cuando hablamos de esa necesidad de tener un propósito en la vida, tenemos que mirar más de cerca la necesidad de amar y ser amados. Volvemos, esta sociedad, esta cultura nos muestra que el amar y ser amados es muy importante, y eso es verdad. Ahora, cuando vivimos buscando el amor de una persona, cuando nos desvivimos, debo decir, buscando el amor de esa persona, perdemos el amor propio. Y aquí entonces nos damos cuenta que esa necesidad de amar y ser amado está en un desfase. ¿Por qué lo menciono? Porque sí es importante amar y ser amado, pero eso no se limita al ser humano solamente. Esto también incluye, o vamos a decirlo así, se extiende a la necesidad de acercarnos a Dios y de conocerlo a través de su amor. Por tanto, la oración, cuando hablamos de necesidades, tenemos que mirar qué significa acercarnos a Dios. ¿Y por qué hablo o relaciono quizás el acercarnos a Dios con la oración?
El libro de Hebreos, capítulo 4, versos 16, nos invita, y estoy leyendo la palabra: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pues hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esto también lo dice Romanos 5, versos 1 al 2. Pero, amados, amadas, no hay forma de acercarnos al Señor a menos que sea a través de la oración. Por lo tanto, la oración se convierte, deja de ser esas palabras que decimos en un vacío para abrazarnos a ese ser que se sienta en esa silla que se llama Jesús, como hablamos en la reflexión al principio. Es por esto que el considerarnos reconciliados con Dios por su sangre y por su espíritu es lo más importante que debemos recordar cuando estemos orando. En la tradición metodista, y cada denominación tiene su tradición, pero en la tradición en la que servimos, en la que el Señor nos ha llamado, entiende la oración como un medio de gracia por el cual Dios nos perfecciona a nosotros. Y esto es importante mirarlo, porque estamos hablando de que cuando yo me dirijo a Dios, Dios me cambia a mí. Hay veces, amados y amadas, que nosotros pedimos, y digo nosotros porque yo también lo hago, pedimos que el Señor cambie nuestra situación, pero que muchas veces el Señor no cambia la situación. Y es por medio de la oración. Hay distintas formas de orar, eso pudiésemos hablarlo largo y tendido, pero es por medio de la oración que nos damos cuenta que cuando el Señor no cambia las circunstancias, ¿me está cambiando a quién? Es porque me quiere cambiar a mí. Miren, hay personas que arreglan su cuarto y tienen un espacio de oración. Hay personas que les gusta caminar mientras oran y pasean en un jardín. Hay personas que les gusta utilizar incienso, velas. Hay personas que, si podemos hablar largo y tendido de esto. Hay personas que les gusta orar las escrituras. Yo soy partidaria de orar las escrituras, porque cuando oramos, por ponerle un ejemplo, los salmos, nos damos cuenta que hubo alguien antes que nosotros que oró y sentía particularmente lo mismo. Por tanto, no nos sentimos solos, sino que nos sentimos acompañados. Hay personas que además de orar las escrituras, tal vez les gusta está el laberinto de la oración. Hay laberintos que están preparados donde tú vas caminando y donde tú comienzas orando por una petición tuya, pero terminas orando por los demás. Hay distintas dinámicas en la oración, pero cuando hablamos de los medios de gracia es importante que realcemos el hecho de que es un medio que Dios preparó. Mira, la oración nadie se la inventó. Es una forma que el Señor ideó para alcanzarnos, para perfeccionarnos. Y es por este medio de gracia que Dios nos imparte fuerza, paz, fortalecimiento, instrucción, dirección. Mire, el Señor nos reprende. Yo soy una que orando he sentido la voz del Espíritu que me dice: ¿pero y qué te pasa? ¿Tú no te acuerdas de esto? ¿Por qué reprensión, amados y amadas? Ahí es que está la gracia y la misericordia del Señor, que estando errados, el mismo Espíritu que dice la palabra que es el Consolador, nos dice: mira, te estás saliendo del camino, por ahí no es. El mismo Espíritu nos lleva y nos dice: mira, cometiste un error, vete y pide perdón. O el mismo Espíritu nos dice: mira, contigo cometieron un error, pero el paso correcto o el camino correcto es la sanidad. Y esa es una elección. Por tanto, cuando hablamos de reprensión y de corrección, no podemos dejar de un lado también el gozo. Miren, hay veces que las personas dicen: ¿cómo yo me voy a sentir feliz en medio de esta situación? Amados y amadas, es importante hacer la diferencia entre felicidad y gozo. Una vez yo predicaba, hace muchos años, había un anuncio de Kodak que hablaba de los momentos felices. Miren, uno no es feliz todo el tiempo. Hay momentos felices. Pero la palabra habla del gozo de la salvación.
Mire, podemos haberlo perdido todo, pero mientras seamos salvos, tenemos ese camino abierto, ese puente a la gracia del Señor. Por tanto, podemos seguir hablando de gozo y de muchas otras cosas que son vitales para la vida cristiana, pero hoy nos vamos a ocupar un poquito más a fondo de la oración, más mirando en el contexto de la vivencia de Jesús. El libro El Camino hacia la Cruz, como mencioné, vamos a estar mirando el capítulo 4, pero el autor hace una pregunta y nos da 4 lecciones. Y en la pregunta que hace el autor, él dice, ¿por qué orar? Esto es una pregunta buenísima. Y les voy a pedir que me sigan con su Biblia. Si no tiene una Biblia, corra, búscala, que vamos a estar mirando diferentes escrituras. Pero ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué oramos? Si Dios sabe todas las cosas. La palabra dice que no se mueve una hoja de un árbol sin que Él lo sepa. Dios sabe lo que yo le voy a decir. ¿Por qué? Miren, amado y amada, ahí está la grandeza del Señor. Porque sabiendo lo que yo voy a decir, Él se sienta en esa silla a escucharme. Y entre estas lecciones, tomando como contexto, vamos a estar mirando el libro de Marcos particularmente, nos vamos a estar moviendo en varios capítulos. La primera lección, el autor empieza a hablar de Jesús. Miren, Jesús es un personaje extraordinario. No solamente porque tuvo una llegada al mundo extraordinaria o porque tenía una misión salvífica extraordinaria. Más allá de todo eso, Jesús fue, como predicamos durante la Semana Santa, Jesús fue un ser extraordinario porque Él fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y una de las cosas que caracterizaba a Jesús era precisamente la oración. Y el autor comienza hablando y menciona esta frase, vamos a estar mirando Marcos 1, 32 al 35, cuando él dice, oramos al comenzar de cualquier esfuerzo. Miren, Jesús lo primero que hizo, y si miramos ese capítulo 1 de Marcos 32 al 35, dice que antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas que poseídas por espíritus malos. El 34 dice, Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabía quiénes eran. El verso 35 dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Aquí ha ocurrido un evento vital, pero es importante que vayamos hacia atrás. La primera vez que Jesús tuvo este encuentro con el Padre a través de la oración fue en el desierto. Cuando miramos esos versículos en el desierto, vemos que Jesús no solamente entró en un proceso en el que el Espíritu lo iba a fortalecer, sino que entró en un proceso de tentación. Y este es el énfasis que quiere hacer el autor en este tiempo, porque a veces pensamos que orar es simplemente llenarme. Mire, sí, orar es llenarnos, orar es comunicarnos con el Señor, orar es acercarnos al Señor. Pero en esa llenura que podemos recibir a través de la oración, tiene que haber una fortaleza para enfrentar la tentación. Mire, si Jesús no se libró de las tentaciones, nosotros no nos vamos a librar. Por lo tanto, es importante considerar lo que dice la palabra de que el que esté firme vele que no caiga. Y la forma de velar no es otra que estar completamente sumergidos en la oración. Ya habiendo hablado de este comienzo de Jesús, cuando miramos esta escritura en Marcos 1, 32 al 35, vemos que Jesús aquí le trajeron muchos enfermos. Amados y amadas, cuando hablamos de la enfermedad o cuando hablamos de situaciones, tenemos que considerar el hecho de que este mundo, dice la palabra, que hay un príncipe de las tinieblas. De la misma forma que hay una fuerza, que es el Espíritu Santo que nos acompaña, también hay una fuerza del mal que está buscando prosperar con su misión.
Por lo tanto, no podemos ser ajenos, no podemos ser tal vez inocentes respecto a que todo es bueno. Por tanto, cuando Jesús estaba en este ejercicio de expulsar demonios, de sanar enfermos, Jesús se dio cuenta que había una necesidad de fortalecerse en el Señor. En el principio, cuando hablamos en las tentaciones, el desierto particularmente fue el lugar donde él se fortaleció en el espíritu, donde venció las tentaciones del maligno. Y particularmente en esta escritura, él vuelve al desierto. Amados y amadas, a través de nuestra vida, no importa en el momento de la vida en el que el Señor te haya llamado, vas a tener que regresar muchas veces a orar. Y a orar en ocasiones pidiendo guianza del Señor, en ocasiones pidiendo perdón. O vamos a decirlo así, todos los días debemos pedir perdón. Yo me convierto todos los días, por si acaso. Pero en el punto de volver delante del Señor, es que aún vamos a tomar decisiones en las que nos vamos a equivocar. Y el orar nos va a permitir que la voz del Espíritu nos diga, mira, por aquí no es por acá. Dice la palabra que también el Espíritu pone su dedo en nuestra boca. Nos lleva a callar en muchas ocasiones. Por tanto, aquí cuando vemos a Jesús que sana a todos estos enfermos, Jesús regresa al desierto como un encuentro con el Señor. Hay otra cosa que hay que mirar aquí, amados y amadas. Jesús pasó del anonimato a la popularidad, de ser el hijo del carpintero, de ser el hijo de María, de ser aquel hombre que trabajaba en Nazaret. De la nada, Él estaba sanando enfermos. Y quiero resaltar esto porque nosotros a la distancia sabemos que Jesús sanaba y sabemos que Él es el Mesías y sabemos que Él tenía poder. Pero en este momento en el que Jesús estaba viviendo, Jesús era un judío más. Jesús era un judío que le decían rabí porque ellos notaban una sabiduría especial del Señor. Pero allí no lo veían como Mesías. Así que pueden imaginar que no solamente estaban estas fuerzas del mal, enfermedad, demonios actuando en ese momento, sino que había un grupo de personas que no le deseaban lo mejor también mirando. Por lo tanto, es importante que Jesús estuviese, enfocado en el Señor. Y el autor hace un énfasis que me gusta porque él dice, para reenfocar, Jesús volvía a la oración. Y es en esta intención de reenfocar que Jesús lograba algo más, y era no caer en las tentaciones. Las tentaciones son bien sutiles. Hay gente que culpa a los demás, tú me estás tentando. La palabra dice que el pecado viene de la concupiscencia, de lo que hay adentro. A mí, si no me gusta, no me va a tentar. Por lo tanto, cuando hablamos de las tentaciones, estamos hablando de un ataque directo a mi carácter. Y la gente se enfoca siempre en las tentaciones en ámbitos sexuales. Las tentaciones van mucho más allá de eso. Las tentaciones van desde el dinero, desde la codicia, la avaricia, hasta ese carácter dañado donde yo soy egoísta, donde soy prepotente, donde trato mal a mi familia. ¿Y por qué les hablo de esto? Y se los menciono porque nadie está exento. Es por esto que el orar siempre nos va a conectar no solamente con la presencia del Señor, sino que nos va a conectar con nosotros mismos, con ese propósito original. Cuando el Señor nos llama, ya sea el llamado que sea, todos los ministerios son importantes. Desde el que predica en el altar hasta el que se extiende a las naciones a llevar el evangelio. Cuando yo llegue al punto que siento que nadie me puede decir algo, que nadie me puede dar un consejo, cuidado, porque la palabra dice que hasta las piedras hablan. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo afino con la oración? Amados y amadas, el discernimiento.
Y es esto lo que vemos, cómo Jesús constantemente regresa a esos encuentros de oración con el Padre para poder reenfocarse. La segunda lectura lo encontramos en Marcos 6, versos 45 al 52. No lo voy a leer completo porque el tiempo avanza, pero Jesús pasó por un momento en el que sus discípulos no lo entendían. Habiendo sanado tantos enfermos, habiendo provisto para las necesidades de los demás, los judíos y en este caso los discípulos no acababan de entender cuál era la misión del maestro. Y de eso pudiésemos hablar largo y tendido, porque Jesús era el Mesías doliente. Para ellos era un Mesías triunfante. Ellos estaban esperando un Mesías que los librara del Imperio Romano. Pero no, Jesús vino a establecer el reino de Dios y su justicia. Y es en el capítulo 6 de Marcos, versos 45 al 52, donde Jesús se encuentra. Y miren cómo lo dice esta versión. Estoy leyendo de la versión latinoamericana. Verso 45 dice: inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y que le fueran a esperar a Betsaida, a la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro o al monte a orar. Y al anochecer la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en la tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes que terminara la noche, fue caminando hacia ellos sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados. Este pasaje lo conocemos. Y hemos hablado muchas veces de este pasaje. Pero para poder entender este pasaje y la necesidad que Jesús sentía de volver a encontrarse con el Padre, tenemos que mirar unos versos atrás. Antes de este evento, ¿usted sabe qué estaba pasando? Jesús había alimentado más de 5,000 hombres. Si hacemos el cálculo, pues en estos tiempos la mujer no la contaban. Haga el cálculo, 5,000 hombres, vamos a decir que la mitad estuviesen casados, o sea que hay que sumarle por lo menos 2,500. Vamos a decir que la mitad tuviese por lo menos un hijo. Estamos hablando de un número de más o menos de 10,000 personas. Todos sentados escuchando a Jesús. Y Jesús, al ver que ya se ponía el sol, que tenían hambre. Miren, a mí me encanta Jesús porque Jesús, la gente piensa que Jesús probaba la fe de los discípulos. Jesús lo que estaba era buscando que ellos mismos, y valga la redundancia, buscaran tener una fe que busque entendimiento. Miren, no creemos porque ya se acabó. Creemos porque tenemos una tradición de fe, tenemos una escritura, tenemos una palabra. Y cuando Jesús le dice, mira, denle de comer. Mira, yo no culpo a los discípulos, porque yo no hubiese mirado igual. Ellos le dijeron, pero es que mira, esto se va a llevar tantos denarios. Esa es quizá la jornada de una persona diaria. No tenemos el dinero. Y ahí es que Jesús hace el milagro y en oración parte el pan y les da de comer. Pero si usted mira esto, estamos hablando de que y aquí yo siempre digo que hay 2 milagros, no uno. El Señor multiplicó los panes y los peces y los alimentó. Y ante este evento, Jesús los manda a que se vayan, y cuando digo los manda es a sus discípulos, los manda para que se vayan a la otra orilla. Miren, ¿usted sabe cuál fue el choque que estaba recibiendo aquí Jesús? Los discípulos no lo entendían. Y yo no culpo a los discípulos, pero si me pongo en los zapatos de Jesús, tiene que ser difícil el tener una persona a tu lado que te conoce, que te ha visto, que ha sido testigo de los milagros y todavía no acaba de entenderte. Y el autor trae una pregunta que es importante que la internalicemos. ¿Qué hacemos nosotros cuando las personas a nuestro lado no entienden nuestro llamado o no aprecian nuestro esfuerzo? Miren, amados,
¿Usted sabe cuál es el remedio? La oración. Porque si miramos la palabra, Dios no nos llamó para que nos entendieran. Pero aún así, como hablábamos al principio, tenemos necesidades innatas. Tenemos la necesidad de que nos entiendan, de que nos aprecien. Y es en la oración que vamos a aprender a depender del Señor a un punto que cuando miremos a esas personas que no nos entienden, vamos a poder decir, ¿sabes qué? El Señor, de la misma forma que trabajó conmigo, va a trabajar contigo, tiempo al tiempo. El mejor ejemplo, en esta semana que pasó, estuvimos conmemorando la Semana Santa. ¿Qué dijo Jesús en la cruz del Calvario? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras son unas palabras grandes, pero esas palabras son frutos de la oración. Cuando la gente nos hace daño, nos da coraje, y lo primero que viene a nuestra mente es venganza, ira, coraje. Pero ¿qué dice la palabra? Dejad vuestras ansiedades a los pies del Señor. ¿Qué hacemos en la oración? El mismo Espíritu nos va diciendo, tranquilo, tranquila, yo tengo el control. Yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida. Yo te estoy llevando. Ellos en su momento van a entender. Y es por esto que en esta lectura, el verso 51, vemos cómo Jesús los ve apurados y dice, y subió a la barca con ellos, y de inmediato se calmó el viento. Otro de los evangelios nos muestra cómo él tiene este diálogo con Pedro, que hasta Pedro se hunde en las aguas. Pero Marcos se centra más en la figura de Jesús y le dice, se calmó el viento, y ellos quedaron muy asombrados. Y aquí es que está el verso importante. El 52 dice, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Esa era la tentación que estaba enfrentando Jesús. Y a veces pensamos, pero ven acá, esto es una tentación. Mire, sí, es una tentación. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay gente que son fácil de amar. Y hay gente que uno tiene que, mire, pedirle ayuda a Dios para amarlo. Imagínense a Jesús en este evento. Jesús pudo haber dicho, bueno, estos son unos cabezaduras. Ya yo me he cansado de explicarle la cosa, mira, como dice el puertorriqueño, que sea lo que Dios diga. Mire, no. La tentación ahí era no amar al prójimo. ¿Y cómo Jesús se enfrentó a esto? Vámonos a orar. Por tanto, ¿qué le enseñaba a Jesús con esto? Hay muchas luchas espirituales que, mire, con nuestra fuerza no es. Las enfrentamos con la oración. Y esto lo vemos en la próxima lección, debo decir, en la que el autor dice, mire, de Dios es el poder y nosotros únicamente somos instrumentos, así que hay que confiar con el Señor. Y ahora nos movemos al capítulo 9 de Marcos, versos 25 al 29. Y en este capítulo particularmente nos habla de cuando Jesús reprendió el espíritu sordo y mudo de un muchacho. Y cuando lo estaba reprendiendo, dice el versículo 26, el espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Y después de un terrible chillido, el muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de la casa, sus discípulos le preguntaron, otra vez sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros el espíritu? Y él les respondió, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos? Mire, el que usted sea valiente no basta. El que usted se sepa la escritura, la palabra de arriba abajo, no es suficiente. El que usted venga de una familia cristiana, el que tenga 30 años en el evangelio, no basta. Tenemos que tener una vida de oración constante. Dice la palabra que debemos orar sin cesar.
Hace varios años yo trabajé como maestra. Yo recuerdo que hablando de este tema, un adolescente, un estudiante me dijo: pero maestra, ¿cómo yo voy a estar orando sin cesar? Yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer muchas cosas. Miren, orar sin cesar no es orar 8 horas. Orar sin cesar puede ser: me levanté por la mañana, Padre, gracias por este día, gracias por tu bendición, porque estamos vivos, te encomiendo mi día, te pido que seas tú guiándonos. Y ahí cesaste. Llegaste al trabajo, la escuela, no sé, y tuviste 5 minutos. Señor, aquí estoy delante de ti. Te pido que seas tú consolando. Y así sucesivamente, cuando tenemos una oración, una vida de oración, el mismo Espíritu va a traer a nuestra mente cosas por las que orar. Que muchas veces me ha pasado a mí, que me viene a la mente el nombre de una persona. Y tengo esa inquietud y yo oro por la persona. Pero cuando yo veo que la inquietud no se va, mira, yo levanto el teléfono y llamo a la persona. Y usualmente cuando hago la llamada, la persona tiene una necesidad, la persona está pasando por una situación. Por tanto, ¿qué hace la oración? No solamente me llena a mí, sino que me permite bendecir a otros. La última lección, el autor nos habla de que las tentaciones nunca nos dejan. Solamente es por la oración y la fidelidad que lo vamos a lograr. Y mirando esto, esta lección, el autor habla de Marcos capítulo 14, versos 32 al 42. Y aquí es la escena donde Jesús va a ser traicionado en el huerto del Getsemaní. Y para no ir sobre todo este evento, porque lo hemos conmemorado y lo hemos hablado esta semana que pasó, quisiera centrarme, debo decir, en la oración cuando Jesús dijo: Abba Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Miren, amados, amadas, el huerto del Getsemaní fue un lugar de encuentro, no solamente con Dios, sino con sus discípulos. Jesús iba a orar allí con sus discípulos. Y en esta ocasión, allí iba a encontrar la traición. Allí los discípulos se iban a quedar dormidos y no lo iban a acompañar. Allí iba a tener que decir: ha llegado mi hora. Por tanto, cuando hablamos de la oración, y si usted mira todos estos versos del 32 al 42, se va a dar cuenta que Jesús mismo dice: mira, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Dice otro de los evangelios que sudaba como gotas de sangre. Si usted busca, científicamente está probado, hay una condición que se llama hematohidrosis, en donde la persona, cuando está viviendo una ansiedad y una tensión que el cuerpo no puede manejar, suda gotas de sangre. Por tanto, esto que está hablando del evangelio está hablando de una ansiedad al punto que se le explotan los capilares. ¿Cómo Jesús enfrentó esta situación? La oración. La inminente traición de sus discípulos era algo que él no podía cambiar. La traición, ya sea, y me refiero a la negación de Pedro, era algo que él no podía cambiar. O vamos a decirlo así, eligió no cambiarlo, porque él tenía una misión que cumplir. Ahora, cuando él dice Abba Padre, nosotros los latinos particularmente somos de tocarnos, de abrazarnos. Pero usted no le da un abrazo y un beso de la misma forma a todo el mundo. Cuando usted tiene esa confianza con esta persona, y ya sea mamá, papá, amigo, amiga, familiar, es algo que tiene que ver más con intimidad. Y usted sabe que, amado y amada, eso se da con el tiempo. Pasar tiempo en la presencia del Señor nos va a llevar a tener más sed de Él. Porque nos vamos a dar cuenta que cuando vivimos las situaciones de la vida, cuando usted adquiere esa madurez espiritual, que se encuentra con una situación difícil, ese discernimiento, debo decir que se ha afinado a través de la oración, lo primero que te viene a la mente, el Espíritu mismo te dice: hay que orar.
O si es una situación donde tú tienes que hablar, el mismo espíritu te dice, "Shh, shh, no digas nada". O el mismo espíritu te dice, no, acuérdate de esta palabra. Cuando hay una persona que está cuestionando el llamado para tu vida, el mismo espíritu te dice, mira, yo fui el que te llamé. Acuérdate que no es la opinión del ser humano, es lo que el Señor haya dicho de ti. Por tanto, ese canal, cuando abrimos ese canal, vamos a llegar a un punto que le vamos a poder decir, Abba Padre, yo necesito ir a tu presencia. Yo tengo una pregunta, yo tengo una duda. Oh Señor, tengo que tomar esta decisión. Y miren, las decisiones van desde lo que me voy a poner hasta comprar una casa. ¿Usted sabe por qué? No vamos a todos lados vestidos igual. Por lo tanto, llega un momento en el que uno dice, ven acá, esto que yo me estoy poniendo edifica. Y si lo extendemos hasta una casa, ven acá, Señor, meterme en esta deuda. ¿Viene de ti? ¿Voy a tener dinero para tener calidad de vida? ¿O me estoy metiendo en una deuda simplemente por impresionar? Y le pongo los dos ejemplos en los extremos para que usted sepa que no importa lo que vaya a hacer, usted debe orar. Por lo tanto, mirando el que Jesús se fortaleció a través de la oración, es entender que la oración no solamente nos saca de apuro, la oración nos capacita. Dicho esto, les agradezco su tiempo. Quiero compartir una última frase antes de pasar a las peticiones. Dice R.C. Sproul y describe a la oración como un ejercicio de pasión y no de indiferencia. El día que nuestra oración sea más de palabras de domingo, de agradar a la gente, y no vaya dirigida a sentir la presencia del Padre, hemos dejado de tener pasión por el Señor y nos hemos convertido en seres indiferentes. Así que quiero orar. Nos han compartido peticiones. Vamos a estar también facilitando el estudio de la siguiente semana. Así que nos pueden hacer llegar a sus peticiones. Le enviamos saludos. Siéntanse todos recibidos. Y un abrazo si usted no tiene una iglesia. Si usted tiene una iglesia y nos está viendo, le agradecemos el apoyo. Si usted no tiene una iglesia, sepa que es bienvenido en la iglesia Benecer Caguas. Es una iglesia que vive, una iglesia que ama servir y sobre todas las cosas una iglesia que está ocupada en continuar construyendo el reino de Dios. Así que yo voy a orar hoy por las peticiones que me han hecho llegar. Si usted tiene alguna, siéntase en la libertad de enviárselas a esta servidora o al pastor Larry Caratini y estaremos orando. Vamos a orar. Tengo aquí a la familia Rosa Ponte por fortaleza y paz. Tengo a Carmen Rosa que pide también por salud. A Daimari Cruz es la nieta de Saidabeth y pide por salud. Tenemos una acción de gracias también por Titiani, por su hijo Edgar. Tenemos a Madeline Barbosa, está en espera de un trasplante de hígado. Tenemos a Aida Pavón también que pidió por salud. A Maritza Vázquez por recuperación de una caída. Y también tenemos a Luis Rivera Salud, que es el papá de Yanira. Y tenemos un niño llamado Joel de 3 años que está en espera de una operación y queremos orar para que el Señor le traiga salud. Así que voy a hacer una oración breve, pero le pido que allá usted por favor ore conmigo. Dice la palabra que donde hay uno o más reunidos en su nombre, allí el Señor está. Así que creemos que el Señor obra milagros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias y vengo delante de ti no solamente con un corazón agradecido, sino con la confianza de que tú nos escuchas. Como bien mencionamos, donde hay uno o dos reunidos en tu nombre, allí tú estás. Así que afirmamos tu presencia. Pero sobre todas las cosas afirmamos el hecho de que tú sanas. Hay muchas peticiones por salud. Creemos que tú eres no solamente el médico por excelencia, sino que por tus llagas fuimos curados. Te pedimos que seas tú con la familia de Rosa,
que le des fortaleza, que a Carmen le des salud, también a la nieta de Saidabeth que traiga salud por su vida. Te pedimos también que seas tú con Madeline Barbosa, con Aida Pavón, con Cindy Rodríguez, con Maritza. También te pedimos, Señor, por el papá de Yanira, por Luis Rivera. Todas estas personas te piden por salud. Pero más allá que pedirte por un milagro de sanidad, Señor, yo te pido consuelo. Que seas tú en el proceso. Creemos que tú tienes el poder de hacer el milagro. Pero aún si tú no lo hicieras, vamos a decir, como dijo Job en su día, Dios dio, Dios quitó y sea su nombre bendito. Que podamos ver en el proceso al Maestro obrar en nuestra vida. Que podamos comprender que más que querer el milagro del Maestro, queremos al Maestro con nosotros, Señor. Yo te pido también por el niño Joel, es un bebé, Señor. Y es difícil asimilar el hecho que tan temprano en su vida tiene que pasar por estos procesos. Pero yo también quiero pedirte, Señor, que te acuerdes que de los niños es el reino de los cielos. Dale fortaleza, Señor, que dale vigor a ese cuerpo para que pueda resistir el proceso. Y sobre todo que este niño crezca sabiendo que es un milagro de vida. Que tú has traído vida y que tú has acompañado a sus padres, Señor. Yo te pido también por la iglesia, que seas tú dándole fortaleza a la iglesia, que reavives la llama en nuestros corazones, que crezca esa necesidad de servir, que dé sabiduría a los líderes también, que no solamente el Señor los ha llamado a guiar, sino que los ha llamado a bendecir, que podamos entender que tú nos encaminas, Señor. Yo te pido a todas las personas que de alguna forma están sirviendo, ya sea en nuestra iglesia o en otras iglesias, que podamos llevar el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Te pido por el equipo de comunicaciones que está aquí apoyándonos con esta transmisión, Señor. Fortaleza, paz, sabiduría, pero sobre todo bendición. Que ellos puedan entender que apreciamos el esfuerzo y que ellos son parte intrínseca de esta obra, Señor. Te pido también por mi país, por Puerto Rico. Estamos viviendo tiempos duros, pero conocemos a un Maestro que allí en la cruz del Calvario extendió sus brazos para darnos vida eterna. Yo te pido, Señor, por todas las madres y los padres que tal vez te están orando por sus hijos, por familiares, Señor. Yo te pido por aquellos jóvenes que tal vez están en la calle, que tal vez han escuchado esta palabra de salvación, pero sus oídos no están prestos. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú llegando allí donde estás, que los saques de donde estás, que ellos puedan entender que eres tú llamándolo. Yo te quiero pedir también, Señor, por nuestro pastor y por todos los pastores de la iglesia, por nuestra obispa, la reverenda Alicia Gabriel, por nuestro pastor Larry Caratini, por todos los pastores, ya sea de la iglesia metodista o de la iglesia alrededor del mundo. Dale sabiduría. Tú los has llamado a pastorear tu grey. Pasa carbón encendido por sus labios. Dale sabiduría. Levanta sus brazos cuando ellos sientan que desmayan, Señor. Pero sobre todas las cosas, como el profeta Elías le dijo a su siervo Jesse, mira alrededor, mira los montes. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos, Señor. Yo te pido que seas tú honrando su esfuerzo y su sacrificio. Padre, te doy gracias por este tiempo y te pido que bendigas a todos los que nos ven. Es en tu nombre que hemos orado. Amén. Una vez más, le damos las gracias por acompañarnos en este tiempo. Como les mencioné, transmitimos desde la iglesia Ebenezer, nos pastorea el pastor Larry Caratini. Somos una iglesia que vive. Si usted tiene sus peticiones, háganos llegar. Si nos quiere visitar, estaremos más que prestos para darle un abrazo y un buen apretón cuando llegue. Así que nada, me despido. Ya la siguiente semana estaremos también trabajando otro tema de la serie El Camino hacia la Cruz. Así que les esperamos. Que el Señor me los bendiga.